Hola, ¿cómo están? Soy Macarena Peruset, autora del capítulo Diversidad Cultural y Neoliberalismo en la Universidad, del libro Lila de Napoli, como lo deben conocer ustedes. En este encuentro vamos a trabajar los conceptos de diversidad cultural y multiculturalidad en un contexto particular que es el del neoliberalismo. Lo que les voy a recomendar que antes de tomar esta microclase tengan leído el capítulo en cuestión, así saben más o menos de qué estamos hablando y me van siguiendo. Si hablamos de diversidad cultural, ¿qué entienden ustedes por diversidad cultural? Cuando yo hago esta pregunta en clase me suelen decir, bueno, profe, son muchas culturas, son diversas culturas. Bueno, sí, pero si usamos un lenguaje un poquito más técnico, por diversidad cultural entendemos la manifestación de las diferencias en las creencias, en el lenguaje, en las prácticas artísticas, en las prácticas alimentarias, en las formas de vestirse, así como en la multiplicidad de estructuras sociales y otros atributos que pueden tener las distintas sociedades humanas. Estas imágenes, ¿sí? En estas imágenes ustedes pueden ver cómo se concreta la diversidad cultural. Al mismo tiempo, la diversidad cultural está en relación con otro concepto, o en realidad queda plasmada en el concepto de multiculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad o multiculturalismo, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Entonces, la multiculturalidad se inicia en el fenómeno de las migraciones. Eso es algo que ustedes tienen que tener clarísimo. ¿Y qué es esta multiculturalidad o este multiculturalismo? Es la convivencia, la cohabitación, la coexistencia de esta diversidad cultural en un mismo territorio. O sea, que en un mismo espacio geográfico coexisten, cohabitan personas, grupos, comunidades, con ideas, creencias, hábitos, costumbres totalmente diferentes y a veces en contradicción sobre la realidad o sobre lo que fuera, ¿sí? Coexisten en un mismo lugar personas que entienden cómo vivir en el mundo y entienden la forma de habitar ese mundo de manera diferente. Todos estos conceptos que estamos viendo, el de diversidad cultural y el de multiculturalidad, se dan en una serie de escenarios cotidianos, ¿sí? Por supuesto, se dan a diarios y también se dan en la universidad, que es el ámbito en el que ustedes se encuentran. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta situación? Yo me imagino que a lo largo del cuatrimestre ustedes habrán visto Historia Nacional con el profesor Napoli y habrán podido estudiar que en la década de los 90 el modelo neoliberal se impuso en nuestro país como en los demás países de la región, ¿sí? En la década del 70 había tenido como una previa, digamos, con el gobierno de facto, y en la década del 90 se implantó y se estableció definitivamente. Para esto digo, para nuestro país fue bastante desafortunado, ¿sí? Porque gran parte de todos los acuerdos sociales sobre los que se articulaba el funcionamiento social de nuestro país se quebraron, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hasta entonces uno como ciudadano, como individuo, sabía que había un marco particular que te decía qué podías esperar de la educación, había un mínimo de certezas en relación a lo económico, a lo educativo, a cómo funcionaba el Estado, a cómo funcionaban distintas organizaciones del Estado. Ahora bien, con la implantación del neoliberalismo, todos estos acuerdos tácitos, ¿no?, se quebraron. Ya no había ningún tipo de certeza sobre la educación, sobre las características de la sociedad, sobre las características de la familia, ¿sí?, sino que era todo una incertidumbre. Desde varias décadas antes de la década de los 90, nuestro país se caracterizó, como ustedes deben saber, por tener una clase media, ¿sí? Esta posesión de una clase media diferenciaba a nuestro país de los demás países de la región y me atrevería a decirles que de toda Latinoamérica. Con el neoliberalismo, esta clase media se redujo drásticamente a partir de las medidas neoliberales tomadas por el gobierno de facto de la década de los 70, ¿sí?, en un primer momento, que resultó en un empobrecimiento económico y en una pauperización cultural de nuestro país, ¿sí? Un empobrecimiento económico que fue de la mano de un empobrecimiento cultural.
Les propongo ahora que veamos un videíto muy cortito sobre una publicidad para que se hagan una idea cómo era la política de apertura a las importaciones en la década del 70, que repercutió en el quiebre de miles de industrias nacionales y, por supuesto, como resultado, en el consiguiente empobrecimiento económico de gran parte de la sociedad. ¿Lo vemos? Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Como consecuencia de estas medidas y de la destrucción del tejido social, grandes sectores de la población de nuestro país tuvieron que empezar a arreglárselas con subsistir como fuera. A partir de este nuevo escenario aparecen otros conceptos, que son el concepto de marginalidad y el de violencia, que son conceptos que hoy, 2020, siglo XXI, nos resultan muy familiares. Entonces, con estos dos conceptos, marginalidad y violencia, se genera un combo explosivo, digo yo, ¿no? Que está presente, muy presente en el imaginario colectivo. Y este combo, este imaginario colectivo, es el resultado del sentido común, o sea, es algo que tenemos que combatir porque su base es un juicio a priori, ¿sí? Son juicios de valor que no tienen ningún sustento realmente. Entonces, esta asociación marginalidad y violencia también se asocia con la pobreza, ¿sí? Entonces, el combo violencia igual pobreza es usado por los grupos hegemónicos de manera totalmente reduccionista y a través de distintos canales como los medios de comunicación, como la educación, como las instituciones religiosas, se afianza en la sociedad, en el imaginario colectivo compartido por la sociedad, esta idea de pobre igual violento. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, obviamente, si sos pobre, sos violento, si sos pobre, sos de temer, si sos pobre, mejor lejos. Vemos entonces esto que les decía a ustedes, ¿no? Cómo el neoliberalismo no solo trae este empobrecimiento económico, sino que a su vez va de la mano de este empobrecimiento, de esta pauperización cultural, ¿no? Producto de las políticas neoliberales. Cómo esto también genera este combo reduccionista que permite reforzar estas creencias, además de inmovilidad social, y naturalizar los contextos de exclusión. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Estamos hablando ahora de contextos. ¿Cómo funciona esta representación en base al combo que les acabo de decir? Bueno, vivís en la villa. Si vivís en la villa es porque sos pobre. Y si vivís en la villa es porque sos pobre y es porque sos violento, ¿sí? Entonces, estos juicios de valor totalmente infundados se reproducen de manera acrítica, ¿sí? Es muy fuerte esto que les estoy diciendo. Es algo que no tiene un fundamento. Es un prejuicio, un estereotipo que se reproduce y se reproduce. Y vamos a ver en qué momentos en particular se reproduce. Bueno, espero que hasta acá vayamos entendiendo. Bueno, pero esto no es todo, ¿sí? Porque estas ideas de inmovilidad social que les decía recién y de naturalización de los contextos de exclusión se trasladan los territorios, a la geografía. Entonces, así comienzan en territorios alejados de la capital federal, primero en la capital federal, los procesos que se conocen como conurbanización, en este caso la conurbanización de Buenos Aires. Este proceso también se va a dar alrededor de las grandes urbes, del resto del país, ¿sí? Este proceso de conurbanización. En estos espacios, en estas geografías, en estos territorios, comienzan a sentarse los grupos que son marginados. Acordate, si sos pobre, sos violento, sos marginado, lejos, 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 como te quiero lejos, 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 ¿sí? Estos grupos de gente se tienen que asentar en algún lado. Así es cómo se producen estas ciudades
que van a formar el conurbano, ¿sí? Es donde comienzan a centrarse estos grupos marginados. Esta naturalización de la exclusión que les decía recién se traslada a la geografía, se traslada al territorio. Es ahora la geografía, la tierra, la que adquiere las características del combo reduccionista que les decía recién. Pobre es igual a marginal, es igual a violento. Ahora va a sumársele una cuarta pata que es la del conurbano. Entonces, si vivís en el conurbano es porque sos marginal, es porque sos pobre, es porque sos violento. Ahora, ¿qué pasa si a este contexto le sumamos algo más? Un actor más, como por ejemplo los grupos inmigrantes y en particular los grupos inmigrantes de países limítrofes. Y acá es donde empieza a jugar otra vez el imaginario colectivo basado en estos juicios a priori del sentido común. Quienes vienen de los países limítrofes vienen a sacarnos el empleo. Quienes vienen de los países limítrofes vienen a usar nuestros hospitales. Quienes vienen de los países limítrofes vienen a usar nuestras escuelas y universidades y dejan a nuestros niños sin vacante para cursar en escuelas y universidades. Los invito a que vayan ustedes al capítulo y busquen los datos reales en el texto y comprueben que la evidencia no acompaña para nada esta idea de sentido común, ¿sí? Yo no me voy a detener en esto ahora. Lo que sí me voy a detener es en el tema de la diversidad cultural y en el multiculturalismo. ¿Se acuerdan que era la manifestación de las diferencias en creencias, hábitos y costumbres? Y el multiculturalismo, donde la variable clave son las migraciones. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que alguien migra hacia otro lugar? ¿Sí? La búsqueda de progreso, la mejora en la realidad y en las condiciones de vida son las principales causas que originan los procesos migratorios. Si no, alguien no se va de su lugar de origen, donde tiene su familia, sus amigos, y el lugar de origen incide en la identidad de uno. Entonces, imagínense que ya tenemos nosotros una realidad muy complicada con los resultados de las políticas neoliberales. Si a eso le sumamos los procesos migratorios, se da un escenario que va a estar atravesado y marcado por prejuicios y estereotipos. Otra vez, estos juicios de valor de los que les hablo, sin fundamento, se reproducen y comienzan a tomar más fuerza en momentos de crisis sociales. ¿Sí? Ustedes saben que nuestro país tiene bastante experiencia en lo que son crisis sociales y son en estos momentos donde aparecen estos chivos expiatorios, podríamos decir. Estas expresiones o estas apreciaciones sobre los otros se manifiestan fuertemente en momentos en que se agudiza la lucha por la subsistencia cotidiana. Si pensamos en el contexto de pandemia en el que estamos ahora, el COVID-19 hizo que algunas situaciones se volvieran evidentes, ¿sí? Situaciones o cuestiones que estaban latentes en nuestra sociedad. Dentro de esta ebullición de la pandemia, de creencias, de ideas que hasta ahora estaban calladitas o se decían en voz baja, aparecen explícitamente como expresiones de xenofobia y de rechazo al otro, ¿sí? Si pensamos en la corporización de la idea de el chino, ¿no? El famoso el chino, este personaje que se caracteriza como distinto, extraño, distante, ajeno, al mismo tiempo atemorizante por sus costumbres, en este caso por las costumbres de comer animales que para nosotros son mascotas, como son los perros y los gatos, o de consumir animales que son tabú para nosotros, como los murciélagos. ¿Qué hacemos? Bueno, desde el sentido común generamos estos combos reduccionistas, que en este caso sería el chino igual al peligroso, ¿sí? Pero si en realidad nosotros, cuando yo les digo que estos juicios son infundados, son juicios a priori, que tenemos que luchar contra el sentido común, ¿por qué? Porque tenemos que deconstruir, ¿sí? Tenemos que tratar de bucear en las profundidades, sumergirnos en la comprensión de aquello, por ejemplo, que hace que un animal sea comestible o no en una sociedad, ¿sí? Así podríamos entender que son las pautas culturales que cada cultura, valga la redundancia, ha construido. Acuérdense que nosotros nos comemos altos asados el fin de semana, pero en la India las vacas no son comestibles. En la India las vacas son animales sagrados, ¿sí? Son animales a los que se les rinde un homenaje, una celebración. Entonces, más empatía,
más tolerancia, más respeto, más crítica, nos llevarían a mirar a los y a las demás con otros ojos, ¿sí? Y poder despojarnos de estos prejuicios. Si volvemos a la situación de los grupos inmigrantes y su relación con la sociedad receptora, estábamos hablando de los prejuicios o las ideas sobre los otros que se agravan en los momentos críticos, ¿no? Pero esta situación, estos momentos críticos, además afecta a la relación de los grupos de inmigrantes entre sí, ¿sí? Estas situaciones donde se entrelazan relaciones de distintos grupos poblacionales generan distintos espacios de interacción y diálogo que en estos momentos se quiebran, ¿sí? Y en estas condiciones se genera la emergencia de distintas tramas simbólicas como distintas matrices culturales que son objeto tanto de afirmación o de despliegue, de reconocimiento e interacción, como de indiferencia, marginación, conflicto o rechazo. Todas estas situaciones son generadas por esta presencia de la diversidad cultural, por la multiculturalidad. Entonces, con esto, lo que intento es que quede más claro que el problema central no se vincula solamente con el reconocimiento de la diversidad, sino con el tratamiento que la diferencia en cuanto tal ha tenido y tiene en una sociedad particular como la nuestra, y las instancias de diálogo e interacción que se explicitan socialmente, donde a su vez se necesitan articular las diferencias, pero también se tienen que potenciar los reconocimientos de las semejanzas y de los sentidos compartidos. Así entonces es donde van a poder emerger los cuestionamientos respecto a qué es considerado diferente y por qué. Y en esta consideración de lo diferente puedo comprender por qué es diferente, pero desde una base, con una argumentación y una fundamentación. Les voy a pedir ahora que se vayan a tomar un café, o se vayan a preparar algo, porque ahora vamos a ver un pequeño corto, que es un documental que se llama Hijab, que es de Xavi Salas, del 2005, un español. Y no les cuento más nada, nos vemos en un ratito después del corto. No me seas así, mujer. ¿No ves cómo van las otras? Pero soy musulmana. ¿Y yo católica? ¿Eso qué tiene que ver? Que no me gusta. Mira, Fátima, lo que intento explicarte es que esta es una escuela laica y todos somos iguales. No queremos diferencias entre los alumnos, ¿entiendes? Sean de donde sean, nos da igual. Aquí no discriminamos a nadie. ¿Tú te imaginas qué pasaría si a cada uno se le ocurriera venir vestido de su religión?
Pues que la libertad de culto, de pensamiento y todo eso se nos iría directamente a la basura. Y eso no lo queremos ni tú ni yo, ¿a que no? Hazme caso, Fátima. El pañuelo está bien para la calle, para tu casa, pero para aquí, no. Pero yo en casa me lo quito. Pues aquí también tienes que hacerlo. Las reglas son las reglas, no las he inventado yo. Mira, yo entiendo que al principio te cueste un poquito, pero va a ser lo mejor para ti y para todos. Que te lo digo yo, mujer. ¿Qué pasa? ¿Que tus padres te pegan si no lo llevas? Ellos también quieren que me lo quite. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no me imagino sin hijab. Pues yo sí. Fíjate. Estarías muy guapa si te lo quitas. Pero es que a mí me gusta llevarlo. Y me parece muy bien, cariño, pero para cuando salgas del instituto. ¿Tú has visto a alguien aquí que lo lleve? Pues por eso. Venga, Fátima, confía en mí. En cuanto te lo quites un rato ni te acuerdas. No querrás ser la rara de la clase, ¿no? Venga, mujer. ¿Lo ves? Venga, anda, pasa. Existen 5 zonas volcánicas en la Tierra que son las siguientes. Hola. A ver, chavales. Esta es Fátima. Es nueva y quiero que la tratéis como a uno más de la clase. ¿Está claro? Lo interesante de este corto, además del diálogo tenso entre Fátima y la profesora a causa del velo, que Fátima no se quiere sacar, es reflexionar sobre la tolerancia, no sobre el velo o la religión en sí, sino sobre la tolerancia, el respeto hacia otras formas, hacia otras creencias, hacia otros gustos, en definitiva el respeto del otro. Todo esto que yo les acabo de señalar atraviesa la universidad como institución parte de nuestra sociedad. En la universidad se están formando como futuros ingenieros, como profesionales que deberán prestar soluciones
a los problemas que presenta nuestra sociedad, con las características particulares que tiene. Finalmente les dejo una actividad. Lo que me gustaría que hicieran es volver a visualizar este video, identificar prejuicios, contradicciones, visualizar lo que se es, las cosas como son y tratar de reconocerlos en la universidad. Y por otro lado, sería interesante también analizar cómo ciertas instituciones, en este caso la escuela, pero ustedes podrían pensarlo en la universidad, tienden a homogeneizar las diferencias de los alumnos o de algunos alumnos. ¿Qué pasa cuando en algún ámbito no se les permite expresar sus individualidades? ¿Les pasó? ¿Cómo se sintieron? Bueno, terminamos acá nuestra clase sobre diversidad y multiculturalidad. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa se contactan conmigo, que no tengo ningún problema en responder sus inquietudes. Que estén muy bien, cuídense.